y la memoria. Entonces la pregunta es, si llegase a desregularse alguna de estas vías, ¿se desregula en todo el cerebro por igual o algunos, o eso, no sé si me explico la pregunta? Y va a depender, por ejemplo, no sé si te referís a una desregulación por alguna patología, por ejemplo, si hay una Exacto. isquemia o una lesión traumática en el cerebro, la acción va a ser más bien local. Puede haber efectos indirectos porque hay interacción entre el cerebro y la médula espinal, por ejemplo, pero primero la acción local, donde va a aumentar. Se vio que, por ejemplo, en situaciones de lesiones, aumenta la aromatasa y favorece la síntesis de estrógenos como digamos, un intento reparador del sistema nervioso. Pero el efecto va a ser más bien local. Indirectamente puede haber algún efecto en regiones más alejadas conectadas con esa zona, ¿sí? Por ejemplo, Bien. la vía motora, tenemos parte de las neuronas motoras que conectan con la médula espinal, entonces, en diferentes patologías relacionadas con la motricidad puede haber alteración tanto en la corteza motora e indirectamente en la médula espinal. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, decíamos que estos derivados reducidos, 3-alfa, 5-alfa, actúan sobre receptores GABA, que son los receptores de benzodiazepinas también. Mientras que los esteroides clásicos y el derivado reducido 5-alfa nada más, actúan fundamentalmente sobre el receptor de esteroides clásicos. O el receptor propio, pero en el caso que se haya descrito, de membrana. ¿Sí? Esto es lo que más o menos dijimos hasta ahora. Con respecto específicamente a progesterona y lesiones, ha habido muchos estudios, de hecho hubo un ensayo clínico en lesiones traumáticas de cerebro, y dado que a nivel preclínico se había demostrado que la progesterona tiene actividades neuroregenerativas, mielinizantes y neuroprotectoras. Considerando específicamente la progesterona, como bien veíamos recién, y sus derivados, 5-alfa dihidroprogesterona y tetrahidroprogesterona o alopregnanolona, parece un trabalenguas, pero por eso voy despacio, todas tienen actividad neuroprotectora, ¿sí? Fundamentalmente, o sea que el mecanismo de acción es indirecto, dependiente del receptor de progesterona clásico, el receptor de membrana y la acción de alopregnanolona sobre receptores GABA. Porque esto no solo se estudia en patologías traumáticas, sino también, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o en la esclerosis lateral amiotrófica. Y como se estudió o se administra al modelo animal la progesterona, o se puede administrar el derivado para ver qué actividad tiene, ¿no? Entonces se vio que tanto la progesterona como sus derivados tienen acción protectora. Específicamente sobre los receptores de GABA, ya que derivados de progesterona dijimos que tenían acción agonista, vemos acá el receptor de GABA, que es un canal de cloro, como les decía antes, donde unen diferentes moléculas, sí, también responde a las benzodiazepinas, al etanol y a los barbitúricos, ¿sí? O sea que los neuroesteroides tienen actividad alostérica sobre este receptor. Lo que hacen es regular la apertura del canal de cloro. Y acá vemos específicamente la diferencia entre los derivados reducidos que habíamos visto recién y otros esteroides en relación a la apertura del canal de cloro. Los derivados reducidos, ¿sí? Todos los 3-alfa, 5-alfa que nombramos, tienen una actividad anticonvulsivante, anestésica y ansiolítica. O sea que lo que hacen es favorecer la entrada de cloro. Mientras que otros esteroides la inhiben, como ser la pregnenolona y el DEA. Por lo tanto, al inhibir la entrada de cloro, disminuyen un ion negativo intracelular y eso va a favorecer la excitabilidad celular
puede favorecer procesos de ansiedad y susceptibilidad a convulsiones. Entonces, va a depender la actividad celular o la respuesta celular dependiendo del esteroide que esté actuando, ¿sí? A su vez, esto es mucho más complejo porque el receptor de GABA tiene múltiples. Este es el receptor de GABA A, porque hay otros tipos de receptores de GABA. El receptor de GABA A tiene diferentes subunidades, y de acuerdo a las unidades que lo forman, ¿sí? La mayor cantidad que se describe en el sistema nervioso es 2-alfa, alfa-2, beta-2 y gamma. Este subtipo es el que está diseminado en su mayor proporción. Pero hay otros tipos, por ejemplo, con subunidad delta, y de acuerdo a la cantidad o al subtipo de subunidades que tengan, también va a variar la respuesta a los esteroides. Entonces, ¿por qué lo comento esto? Porque imagínense, más que hablando de neuroesteroides, sino ahora voy a hablar un poco de esteroides neuroactivos. En el ciclo menstrual, en la fase lútea, predomina la progesterona pasa barrera hematoencefálica, en el sistema nervioso se puede formar alopregnanolona, y una de las, una de las moléculas que interviene en el síndrome de tensión premenstrual está asociada a la acción de la alopregnanolona sobre el receptor de GABA. Y de acuerdo a los diferentes isoformas o subunidades del receptor de GABA, va a tener una acción más ansiogénica o menos ansiogénica, y por eso hay mucha variabilidad de, características de este síndrome de tensión premenstrual. Por otro lado tenemos el receptor de glutamato o el receptor NMDA. Hay diferentes receptores de glutamato. Yo les nombro acá el de NMDA, que es el que más sensible a esteroides, ¿sí? Dijimos que el receptor de NMDA es un receptor excitatorio, donde entonces los agonistas van a producir despolarización celular y actividad posináptica, y en este caso los que producían inhibición del GABA producen actividad del NMDA. Es decir, que el DEA y la pregnenolona, en este caso, favorecen la acción del NMDA, mientras que antagonistas como la tetrahidroprogesterona y la pregnenolona, en este caso es pregnenolona, en el otro caso pregnenolona sulfato. Aclaro. La tetrahidroprogesterona fundamentalmente va a producir El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Interviene por ejemplo, en funciones de memoria y aprendizaje. Ahora bien, en exceso, el glutamato produce lo que se llama la excitotoxicidad. Es decir, que puede haber lesiones del sistema nervioso, por ejemplo, en una situación de isquemia, donde se libera múltiple cantidad de glutamato al espacio extracelular, se hiperactiva este receptor NMDA, y en ese caso puede ser nocivo. O sea que puede ser beneficioso o no la actividad de este receptor. En situaciones fisiológicas es beneficioso, pero en la patología puede tener actividad excitotóxica. Y esa actividad excitotóxica podría ser contrarrestada por la tetrahidroprogesterona, que tiene una acción antagonista sobre este receptor. Entonces se vio también que la progesterona y derivados, fundamentalmente entonces la tetrahidroprogesterona, tiene una actividad protectora frente a la isquemia celular. No solo la actividad hormonal está relacionada de estos esteroides con la función de los neurotransmisores, de los receptores para neurotransmisores, sino que también se vio que la entrada de calcio regula la esteroidiogénesis. Por lo tanto, se hace un circuito, un loop, donde, por ejemplo, neuronas del hipocampo, que tiene que ver, como habíamos dicho, con el aprendizaje y la memoria, la actividad del receptor NMDA en situaciones fisiológicas, estoy hablando ahora, favorece la entrada de calcio. Esto favorece la
traslocación de la proteína STAR a la mitocondria, y de esa manera el ingreso de colesterol, formación de pregnenolona y la síntesis de esteroides de manera local, que a su vez pueden regular receptores de membrana propios de esteroides que regulen segundos mensajeros que vayan a activar nuevamente este receptor, y se hace un loop donde se favorece la neuroesteroideogénesis y a su vez la función celular. En este caso podría ser con relación a actividades de aprendizaje. Y en este esquema vemos entonces las interacciones entre los distintos tipos celulares. En gris vemos diferentes tipos de neuronas, y en marrón células gliales, donde se ven las moléculas de esteroides, ¿sí?, secretadas por los distintos tipos celulares. Y fíjense los distintos receptores, ¿sí?, el receptor de GABA, por ejemplo, en azul, en este caso, y cómo el esteroide puede actuar sobre células vecinas, ¿sí?, o células sobre la propia célula. Y esto reforzaría la acción, entonces, parácrina y autócrina de la célula, del esteroide, perdón. Ahora bien, me distraje porque había leído acá lo de tejidos extraneurales. No se olviden que también los esteroides que vienen de la periferia también van a tener acción sobre estos receptores, ¿sí? Entonces, la actividad final va a depender del total de esteroides, tanto del local como el que viene de la periferia. En el embarazo, lo que habíamos visto al principio, el episodio de sedación en el embarazo va a depender de qué. A ver si a alguno se le ocurre. De la progesterona. Y de la Claro. placenta. Claro. Claro, exacto. De la actividad, o sea, la placenta produce progesterona, esa progesterona va a atravesar barrera hematoencefálica en el sistema nervioso, que va a formar. ¿Qué les parece? A ver. La tetrahidro. No. Exacto, sí. La tetrahidro o alopregnanolona. La tetrahidroprogesterona o alopregnanolona, que va a ser agonista GABA. Y eso va a producir sedación, ¿sí?, que estaría relacionado con el adormecimiento de la rata que habíamos visto al principio. Lo paso rápido, como para cerrar un poco esta parte, que se había visto al principio en relación a la acción de la progesterona cuando se la administraba en forma intraperitoneal a una rata y producía anestesia, ¿sí? Bien. Volvamos. Bueno. Entonces, en relación a todo esto que venimos diciendo, dado que muchos esteroides, en general los esteroides sexuales, se asocian a actividad protectora en el cerebro, mientras que los otros esteroides, si bien son necesarios en situaciones fisiológicas, como ser el cortisol en el humano, que es la corticosterona en el roedor, y los mineralocorticoides, acciones en exceso de estos esteroides, gluco y mineralocorticoides, podrían ser nocivos. Entonces tenemos dos subtipos, digamos, o dos familias. Los gluco y mineralocorticoides, que va a depender su acción de acuerdo a la concentración, pero si va a ser beneficioso o no. Y otros esteroides que a veces en acciones, en concentraciones farmacológicas, o sea, cuando están aumentados, fundamentalmente los derivados de esteroides sexuales, van a tener acción protectora. Esto se vio en diferentes patologías, como ser, por ejemplo, en enfermedades asociadas al envejecimiento, como ser la de enfermedad de Alzheimer, en alteraciones del sistema nervioso producidas dependientes de la hipertensión arterial, como la encefalopatía hipertensiva. También se asocia una demencia asociada a la diabetes, o alteraciones del sistema nervioso dependientes de la diabetes mellitus, en lesiones traumáticas y degenerativas del sistema nervioso, y también enfermedades de etnia inhibitoria.
En la epilepsia, fundamentalmente, es una de las primeras patologías donde se aprobó la administración de progesterona en la epilepsia catamenial, y a su vez en algunas otras alteraciones, ya más bien neuropsiquiátricas. No en todas, digamos, muchas son de investigación. La administración terapéutica sí en la epilepsia, ¿sí? Ahora bien, entonces, vamos a hablar un poquito ahora de progesterona y una patología que nosotros estudiamos que se relaciona con una enfermedad neurodegenerativa que es la esclerosis lateral. ¿Cómo vamos de tiempo? Me queda poco tiempo. Les comento rápido un poco la aplicación. Nosotros nos interesó estudiar la acción de... Digamos que tiene acciones reproductivas, pero bueno, queríamos ver las acciones neuroprotectoras. Dado a que se habían visto en sistemas in vitro en su momento, y después en algunos modelos, que tiene acción mielinizante, favorece la supervivencia neuronal y tiene acción antioxidante. Y lo que vimos, además de demostrarse en ese momento en roedores la presencia de síntesis de progesterona en el sistema nervioso, que esto específicamente la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad, no sé, ahora por ahí la conocen porque, o la recuerdan, se ha nombrado en su momento, era la enfermedad del balde de agua fría, del baldazo de agua fría, donde se produce debilidad en la motricidad de los miembros, tanto en miembros inferiores como miembros superiores. La sufrió Fontana Rosa, Stephen Hawking, Esteban Bullrich actualmente padece esta enfermedad. Y si quieren saber un poquito más, pueden ver la película esta, La teoría del todo, The Theory of Everything, no sé si la vieron, pero muy interesante la vida de Stephen Hawking. En nuestro laboratorio tenemos un modelo animal que tiene dificultad en la motricidad y se asocia, es un modelo de esclerosis lateral amiotrófica, entonces tiene degeneración fundamentalmente de las neuronas motoras, las que producen motricidad. Y vimos que los animales que reciben la progesterona favorecen un estadio inicial de la enfermedad, o sea, inhiben la progresión de la enfermedad, o retrasan la progresión de la enfermedad. También se vio que animales que sobrevive luego del tratamiento en el grupo tratado es mayor que el grupo no tratado. Favorece la fuerza muscular, etc. Y cuando nosotros dábamos finasteride, que es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, o sea, de esta enzima, es decir, que inhibimos la transformación de progesterona en alopregnanolona, veíamos mayor daño. En este caso se ven una histología de las neuronas motoras, ¿sí?, de la médula espinal. En el animal enfermo se ven menos neuronas, fíjense en el animal tratado con progesterona, y fíjense cuando recibe progesterona y finasteride, ¿sí? Simula lo que es el animal. Y cuando le damos directamente alopregnanolona, también tiene actividad protectora. Es decir, que vimos que tanto la progesterona como la alopregnanolona tienen actividad protectora. Después la alopregnanolona también se la ha utilizado en enfermedad de Alzheimer y actualmente hay un ensayo clínico en curso evaluando la actividad de la alopregnanolona en fase 1, fase 2. Ya se evaluó seguridad, ahora se están evaluando actividad a nivel de resonancia magnética y factores asociados a la enfermedad de Alzheimer como protectora para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y también hicimos un estudio en humanos donde vimos que los pacientes que tenían mayor progesterona en sangre, después vimos que se asociaba a una mayor sobrevida directamente, y no el cortisol. El cortisol estaba aumentado en sangre, pero sin embargo no tenía asociación con la sobrevida de los pacientes. Y en una colaboración con un laboratorio en Canadá describimos en tejidos derivados, digamos, de pacientes, el receptor de progesterona en neuronas motoras del sistema nervioso.
O sea que estos pacientes con ELA tienen una expresión positiva del receptor de progesterona clásico. Bueno, ya me está quedando poco, solamente les voy a contar a lo largo de la vida qué pasa con los neuroesteroides. Fíjense, hay una síntesis durante el desarrollo, aumenta hasta la adultez, donde son máximos, y después disminuyen el envejecimiento. Entonces, salvo el cortisol, ¿sí?, los glucocorticoides, las hormonas sexuales disminuyen con el envejecimiento. También se vio que disminuyen factores tróficos y aumentan factores neuroinflamatorios. De ahí es que surgió el estudio de hormonas sexuales en el envejecimiento, entre ellos estrógenos y progesterona. Acá se ve un cerebro del envejecimiento donde todos estos factores disminuyen, también factores neurotróficos, y aumenta el cortisol, los astrocitos, esto es un marcador de astrocitos, y factores inflamatorios. Asociado a esto también disminuyen el tamaño de las neuronas con la edad, ¿sí?, y aumentan las células gliales. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas? Las neuronas se atrofian con la edad, ¿sí? Y asociado a esto voy rápido porque solamente les quiero mostrar dos cositas antes de terminar. Como en animales de laboratorio, los glucocorticoides disminuyen la neurogénesis. Acá ven, son células proliferantes en el hipocampo, en animales que recibieron corticosterona, mientras que cuando reciben estradiol aumenta la neurogénesis, la proliferación celular. Después se tiene que demostrar que estas células proliferantes derivan a neuronas. Y un marcador de neurona inmaduras es la doble cortina. Y acá ven como, fíjense, en el hipocampo de un animal joven son todas neuronas inmaduras, en el animal de edad mediana tiene muchas menos neuronas jóvenes, y fíjense cuando se trata con estradiol aumentan. Y estas neuronas después se transforman en neuronas maduras. Bueno, acá es una región del hipocampo donde se estudian las neuronas maduras, en este animal tratado con estradiol. Y también se había descrito, ya Bruce McEwen en el año 94 había descrito que las conexiones neuronales varían a lo largo del ciclo estral en la rata. Fíjense, en el estro favorece todas las espinas dendríticas y las conexiones neuronales, asociado al aumento de estrógenos. Lo mismo acá, menos estrógenos, menos redes neuronales, más estrógenos, más redes. Sin embargo, y lo último, cuando se hizo un ensayo clínico en el año 2002, se vio, donde se tomó una gran pacientes, o mejor dicho, no pacientes, mujeres de diferente edad, de 55 años para arriba, pero de distintos grupos etarios, se les administraba medroxiprogesterona, terapia de reemplazo hormonal, medroxiprogesterona con conjugados estrógenos equinos, y otro grupo solo los conjugados estrógenos equinos, y se veían distintos parámetros. Y se vio que las pacientes que recibían la terapia hormonal con medroxiprogesterona tenían más incidencia de stroke, de ACV, de accidente cerebrovascular, y esto hizo que se frenara el estudio 3 años antes de lo que se esperaba. Entonces, ¿cómo que el estradiol? Uno decía, bueno, el estradiol y la progesterona son protectoras, ¿qué pasó en este estudio? Por un lado, se usó medroxiprogesterona y no progesterona, que no es lo mismo, ¿sí?, porque se ve que las progestinas sintéticas no tienen la misma acción. Por el otro lado, la edad de la paciente influye un montón para la recepción del sistema nervioso en cuanto a la actividad protectora. Y esto está asociado a la concentración de IGF-1, donde el factor trófico insulinógeno. Se vio que este factor trófico también disminuye con la edad. Entonces, cuando los animales están en animales, digamos,
lo que sería el equiparable, el animal, pero sería lo que serían en las personas la perimenopausia, en ese caso el estradiol sería protector, o las hormonas sexuales femeninas serían protectores. Mientras que en estadios tardíos, ¿sí?, donde ya el cerebro ya está más envejecido y el IGF-1, el factor trófico, está disminuido, el estradiol hasta puede producir o aumentar el daño. Entonces, Perdón, ¿se es puede importante la aumentar? ventana terapéutica. Sí, Perdón, ¿se produce ahí el estradiol? el estradiol, como la progesterona, tiene acción protectora. Pero es muy importante la ventana de administración. En ese caso, la terapia de reemplazo hormonal depende mucho del tipo de esteroide y la edad de la paciente, dado que en la perimenopausia tendría acción protectora, pero cuando ya nos alejamos de la perimenopausia, el estradiol puede incluso ser al revés, favorecer el daño. ¿Sí? Tenemos un trabajo en colaboración con un neurólogo en el hospital militar, donde él estudió la cantidad de estrógenos en pacientes con ACV, y los que tenían mayor daño tenían mayor cantidad de estrógenos, pero más digamos, de 70 años en adelante en general. Entonces, depende la edad de la paciente y, digamos, la edad de la paciente va a influir en la acción protectora del cerebro. Perdón, Y con pero en el ese caso, Alzheimer ya les ¿sí? no, en ese caso está asociado con el factor de insulinosímil, el nivel de estrógeno. Y si, no sé, pregunto, y si se equiparara o se podría llegar a un cierto nivel con ese factor y darle estrógeno, Con ¿cuál tratamiento. daño hay? ¿Cuál hay daño? Y bueno, eso habría que estudiarse, sí. Digamos, lo que se ve es que el estradiol tiene una acción, digamos, positiva sobre la producción de IGF-1, favorece la producción. Pero esto predomina en esta edad, digamos, en lo que sería la perimenopausia. Pero más tardíamente, donde ya la neurona no solo depende del IGF-1, sino también depende de la mielinización del cerebro, de la atrofia, del grado de atrofia neuronal, de la función de la mitocondria, digamos, del background celular que tiene el cerebro como para responder a esa acción. Ok, gracias. Es un conjunto. Y bueno, esto ya les adelanté un poquito, que en la enfermedad de Alzheimer también se ven disminuidos todos los esteroides sexuales, y la pregnenolona también. Y ahora hay un trabajo, como les conté, de administración de tetrahidroprogesterona en un ensayo clínico de enfermos con enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, bueno, hay una balanza que habla del cortisol y de las hormonas esteroides sexuales en relación a la protección del cerebro, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Bueno, en la hipertensión arterial vimos algo parecido. También protege el estradiol. Quería terminar porque ya estamos llegando, pero entonces diríamos que los esteroides sexuales favorecen la neuroprotección, mientras que si la balanza va más hacia el lado de los glucomineralocorticoides, por lo que sería un modelo de hipertensión arterial, donde los mineralocorticoides podrían estar influyendo ahí en la acción nociva, podría predominar la neurotoxicidad, ¿sí? Baja concentración de esteroides sexuales y alta concentración de glucomineralocorticoides. Por lo tanto, para tener un cerebro sano hay que tratar de disminuir el estrés, por lo menos, en lo posible. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Lo último lo pasé rápido, puedo volver, pero porque no sé cuándo. Ya vi que estábamos en hora, por eso.
Sí, A mí me llamó la atención, había uno de los ejemplos en donde se le daba finasteride a las ratitas, ¿puede ser? sí, Y me estaba preguntando, de repente hay hombres jóvenes que para evitar la caída de cabello consumen finasteride. ¿Estas personas tienen riesgo de tener entonces, ser más propensos a un daño en el sistema nervioso? yo diría que no, si no tienen antecedentes familiares. O sea, no aconsejaría el finasteride a una persona que tenga antecedentes familiares de alguna enfermedad neurodegenerativa, Okay. en principio. Pero no, si no tiene ningún otro problema en ese aspecto, digamos, no. Podría no ser dañino en sí mismo. Ok, gracias. Porque esto, en este caso era, digamos, nosotros lo que hicimos es administrar el finasteride a animales que ya padecían la enfermedad. Lo que se ve en estos animales también, que como les contaba en otros modelos, aumenta la síntesis de esteroides de 5-alfa-dihidroprogesterona. O sea, los derivados reducidos aumentan, como un intento, pensamos, de reparación. Cuando inhibimos esa síntesis, si solo damos finasterida y no damos progesterona, también aumenta el daño en el animal enfermo. Y si cotratamos con progesterona, impide a la progesterona que actúe en su totalidad. O sea que la progesterona puede actuar por sí misma y por sus derivados. Esa sería la conclusión. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy interesante el tema, complejo, como habrán visto, pero bueno, es como un inicio, ¿no? Una introducción. Seguramente al que le interese, vamos a tener alguna otra clase relacionada con esto más adelante. ¿Me podés pasar mi mail si quieren, con más dudas? Si quieren hacerme alguna Si pregunta. alguna duda, la clase ya la vamos a subir. Así que después cuando la vean, a lo mejor les surge alguna pregunta, alguna cosa que se quieren comentar. Sí, me dicen y yo les paso el mail de la doctora. Bueno, si no hay más preguntas, entonces te despedimos. Podés quedarte, por supuesto, Claudia, si querés. Ahora la tenemos a la doctora Farmacia BQ, que ya está hace un rato.